Bienvenidos a una nueva edición de Galleta de Campaña en Video Podcast. Una semana complicada para el gobierno porque tras varios fallecimientos de personas en situación de calle, Orsi convocó a varios ministros y autoridades que tienen vínculo con este tema y tomó algunas decisiones. Fue el presidente el que tomó la iniciativa para tomar algunas medidas que de alguna forma van un poco o pelean un poco con alguna línea que venía manteniendo la izquierda, sobre todo desde la oposición. Sí, lo que decidieron fue implementar una alerta roja porque hace mucho frío y porque hay mucha gente en situación de calle que les habilita de forma inédita a poder hacer que esa gente evacuarla, que es el término que habilita el sistema de emergencias, o sea, sacarla de ahí, llevarla a refugios o a centros parecidos, digamos, a refugios que se están conformando. Eso, de alguna forma, viene de leyes anteriores. El gobierno de Lacalle Pou había ido por otra línea y la diferencia que tiene con la internación compulsiva es que no necesita intervención médica. De hecho, el presidente Orsi dijo que no podían andar demorando y fue claro en una rueda de prensa que dio diciendo la gente no puede dormir en la calle. Exacto. De alguna forma fue el presidente el que tuvo la iniciativa para coordinar todas estas acciones y tomar esta decisión. Exacto, por la mañana el presidente bajó línea a los ministros del área social y dijo, bueno, hoy no va a dormir nadie a la intemperie. Esto, como decíamos, a la izquierda la pone en una situación de, bueno, tiene que apelar a la evacuación, incluso yendo a veces contra la voluntad de las personas, cuando históricamente, cuando estuvo el debate parlamentario por la ley de internación compulsiva o ley de internación involuntaria, el Frente Amplio sostenía que la compulsividad no ha resuelto en ningún lado los problemas. Bueno, en este caso, por una situación de urgencia, se ve obligado a aplicarla, ¿no? Sí, incluso antes, cuando recién arrancaba el gobierno de Luis Lacalle Pou y el Ministerio del Interior anunciaba que iba a aplicar la ley de faltas y que iba a levantar a la gente en situación de calle desde el lado más policial, digamos, el propio Gonzalo Sibila, en ese entonces diputado, decía que le aterraba esta situación por lo que podía ser un enfoque más represivo de la situación de calle. Obviamente que esta es una situación particular, es en un contexto de emergencia, con una alerta roja por el clima, pero de alguna forma choca con un poco con lo que había sido el discurso de la izquierda durante mucho tiempo respecto a esta situación. Anunciaron como algunos paliativos para eso, por ejemplo, que haya personal médico arriba de las unidades o que en lo posible fuera el abordaje social del MIDES y no tanto el accionar policial para combinar a las personas a ser evacuadas. Y también una de las cosas que el gobierno defiende o argumenta es que hasta la forma de comunicar esto es efectiva hacia la población. O sea, esa población en calle se toma más en serio, digamos, parafraseando, digamos, la argumentación del gobierno, se toma más en serio la alerta, el riesgo, cuando se transmite de esta manera la alerta roja. Bien, pero más allá de la gestión de gobierno, hay gente que está o hay integrantes del gobierno que están con la mira un poco más a mediano plazo y ya pensando en el 2029, y estamos hablando particularmente de la ministra de Salud, de Cristina Lusttenberg, porque hay sectores que están tanteando a ver cuál va a ser su actitud de cara a esas próximas elecciones. Exacto, en esas reuniones que hay día por medio, o sea, en el Frente Amplio, todos los sectores coordinan entre sí y están al tanto un poco de que está cada uno. Los sectores, las agrupaciones están tanteando a el par, al sector de Cristina Lusttenberg, a ver qué va a hacer la ministra de Salud. Junto al MPP, el abrazo, el par, es el único sector que creció. Sacó un senador que fue en una lista conjunta con la vertiente artiguista, pero con votos propios lo lograron tener. Y lo que sostienen en esta agrupación es que Cristina Lusttenberg tiene una simpatía muy alta que solo que se sostiene a medida que ella gana más conocimiento en la opinión pública. Ahora se va a juntar, por ejemplo, la agrupación de gobierno en los próximos días y bueno, eso hay una cantidad de jerarcas de ese sector que se van a estar viendo las caras y hay que ver qué va a hacer Cristina. Gente de su entorno nos dice que ella está dispuesta a asumir el desafío si están dadas las condiciones, obviamente falta mucho, pero hay que entrar a posicionarse, y algo que ella ha transmitido en distintas conversaciones con algunos dirigentes es que le queda un periodo más, le queda una más. Ella se quiere jubilar, no quiere llegar a los 80 años en la actividad, sino que ya está en una edad en la que podría tener un periodo más, hay que ver en qué rol. Lusttenberg evaluó ser candidata presidencial cuando salió del gobierno de Tabaré Vázquez como subsecretaria de Salud Pública y era una figura con proyección. Ahí ya lo evaluó, lo volvió a evaluar luego el periodo pasado, antes de presentarse Yamandu Orsi, Carolina Cose y el propio Vergara y a la interna.
En ese momento también ella lo evaluó. Al final decidió que iba a ir por un Senado, o sea, salir a buscar sus votos propios, pero es una idea que la tiene en la cabeza hace mucho tiempo. Es eso, es como un poco la doctora sensible a lo, o sea, o la doctora, más que doctora, la pediatra sensible a los temas de infancia, y desde ese lugar ha construido casi todo su capital político. De hecho, tiene una ley, logró que la coalición le aprobara una ley cuando ella era diputada opositora. Yo qué sé, tenía línea directa con la calle Pou. O sea, se ha encargado de construir, sobre todo en esos temas de salud pública. Bueno, se manejó como ministra de Desarrollo Social durante un tiempo en la campaña por eso mismo. Ahora hay que ver si también se abre hacia los otros lugares y también en el frente a ver qué espacios quedan, porque esa alianza del MPP, el Abrazo, la vertiente artiguista, está como siendo muy mayoritaria. Hay que ver en un lugar en el que obviamente no está José Mujica, no está Yamandu Orsi, no hay figuras así, y la otra figura emergente es el Pacha. Claramente. Y obviamente Cristina Lustember es una persona que ha logrado empezar a acumular cierto capital político, como bien decías vos, dentro de un tema bastante particular, ¿no? Si ella quiere tener esas aspiraciones de acá a 5 años, claramente tiene que construir una imagen, y por eso también esa mirada un poco a largo plazo de 5 años, de ya desde ahora empezar a pensar en lo que podría pasar en 2021. Y por eso los tanteos, ¿no? Todos lo saben en el Frente Amplio. De ahí los tanteos y las conversaciones. Pero bueno, ahora vamos a la campaña anterior, ¿no? Porque cambiamos de bando, vamos al Partido Nacional y todo lo que pasó en la campaña de Álvaro Delgado y esa derrota que todavía se está procesando en el Partido Nacional y en la coalición republicana, porque primero han salido ya algunos informes de una especie de autocrítica de lo que fue esa campaña, y hay un punto que claramente fue gran punto de atención a lo largo de toda la campaña, que fue la decisión de elegir a Valeria Ripoll como compañera de fórmula. Sí, en este caso lo que se conoció fue un informe de Óscar Licandro, que es un sociólogo que trabajaba con la calle Pou y que trabajó con Álvaro Delgado en la campaña, encargado sobre todo de mirar las encuestas. Ese informe tiene varias partes, fue realizado en mayo y es como el primer trabajo sobre la autocrítica que el Partido Nacional va a hacer después de que tenga a su directorio nuevo conformado. En todo ese contexto, una de las cosas que da a conocer Licandro son algunas encuestas que mostraban que Valeria Ripoll no era la preferida para la población uruguaya, particularmente para votantes del Partido Nacional o de la coalición, y muestra también que Laura Raffo estaba por encima. ¿Y eso por qué es, digamos, muy sensible? Bueno, en primer lugar porque Licandro está dando a conocer información que se pagó específicamente para terminar de definir quién era el candidato a vicepresidente y que se conoció en un círculo muy cerrado de personas. De hecho, muchos dirigentes políticos no estaban al tanto de esas encuestas que fueron manejadas no solo por el Comando Delgado, sino por la parte más cercana al propio candidato. Y después, por otro lado, porque de alguna manera cuestiona el discurso público que tuvieron en el Partido Nacional cuando Valeria Ripoll fue nominada, que era, bueno, teníamos encuestas que nos muestran que ella tiene más simpatía o puede tener una mayor aprobación que Laura Raffo, y por eso nos terminamos decantando. Si bien Delgado siempre habló de que era un acto de fe y que buscaba ensanchar la base en la cuestión metropolitana, bueno, los datos que Licandro da a conocer en este trabajo van por otro lado y muestran en realidad que la situación era distinta. Eso a las dirigentes y muchos militantes, incluso del Partido Nacional, con los que he hablado en esta semana, les duele mucho de alguna forma, porque bueno, dicen, sabían que se estaban equivocando y apelaron o no se estaban equivocando, pero por lo menos sabían que estaban haciendo simplemente un acto de fe y que no había ciencia por detrás. Sí, exactamente. Y de alguna forma este documento pone el foco de la tormenta al propio Álvaro Delgado, que es el que termina tomando la decisión y que de alguna forma se hace cargo de esa decisión, que sabía que tenía riesgos y que con el resultado claramente queda... esos riesgos fueron demasiados para los que tenía que tomar. Es un documento bastante extenso que habla de varios temas. Habla, por ejemplo, de un discurso bastante exitista respecto a lo que percibía la gente de lo que había sido el gobierno de la calle Pou, más allá de la imagen del presidente, sino sobre todo de los logros que había conseguido ese gobierno. Pero además también se empiezan a conocer otras conversaciones o otros dirigentes que en ese momento ya cuestionaron esa decisión de Delgado. Sí, fue una conversación que tuvieron en las escaleras del directorio Sebastián da Silva con Delgado, en la que da Silva le dijo que se estaba mandando la macana más grande de su trayectoria política en esta designación, y Delgado lo que le contestaba era que era una cuestión de fe. Así que hasta ese lugar va eso. Lo que también muestra Licandro es un poco que todo el trabajo con encuestas en realidad fueron como un poco dejadas de lado y que no hubo una planificación estratégica. Y eso se choca un poco con la planificación que tuvo la campaña de Orsi, porque a principios de marzo, en un trabajo que hicieron Ramiro junto con Tomer, ellos contaron, de hecho, que Camilo Cejas, que fue uno de los estrategas de esa campaña, contaba
que desde el momento cero de la campaña ellos vieron a largo plazo todo lo que tenían que hacer y le hicieron cambios mínimos a la campaña. De alguna forma la de Delgado, bueno, queda como que fue resolviéndose de alguna manera sobre la marcha. Claro, Licandro, una de las cosas que cuestiona es que no se planificaron como determinadas etapas con determinados objetivos que se iban cumpliendo, sino que se dejaron de lado un poco esa información más cualitativa que se tenía y las decisiones se fueron tomando por otro lado. Hasta acá una nueva entrega de Galleta de Campaña en Video Podcast. Nos reencontramos el próximo miércoles.